taller número cuarto y final tendríamos la clase número 4 al segundo vehículo V, donde vamos a detallar un poquito el tema de energía, potencia de la corriente eléctrica, donde les mencioné a los estudiantes una serie de preguntas donde les mencioné que para ustedes qué sería energía, donde me supieron detallar lo que era energía, lo que era una potencia y una corriente eléctrica. Luego de lo mencionado, detallé un poquito de la energía, de la potencia y de la potencia eléctrica. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Nosotros tenemos una energía, podemos detallar un trabajo. Para hacer para hacer cualquier cosa, implique un cambio, un movimiento, una variación, una temperatura, una transmisión de ondas, etc. Es necesaria la intervención de la energía. Es decir, mi energía yo la estoy utilizando para hacer esta clase, o la energía la estoy utilizando para hacer un partido de fútbol, etcétera. Eso en sí es la energía. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por una unidad de tiempo. En los diferentes cargadores tenemos la diferente potencia eléctrica que conlleva el diferente cargador. El que le dicen cochecito tienen diferentes tipos de potencias eléctricas, diferentes digamos consumidores de energía, donde llegan a un límite, y si llegan a ese límite pues podrían explotarse, o al momento de consumirlo mucho podemos dañar. Eso sería la potencia eléctrica. La energía eléctrica es un tipo de energía que consiste en el movimiento de los electrones. Esto ya lo mencionamos ya en física. Entre dos puntos, cuando existe una diferencia de potencial entre ellos, permite generar la llamada corriente eléctrica. Veamos un ejemplo práctico para comprender mejor, donde mencionamos que serían aquí los conductores por donde pasa la energía, que aquí sería un foco, sería algo que guarda una energía, algo que genera luz para esa energía. En cambio, la potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo, por ritmo, con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, como ya lo mencioné, en un cable eléctrico, en diferentes. Tenemos las lavadoras, las licuadoras, las diferentes tipos de electrodomésticos. La cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento o un momento determinado. Aquí mencionamos unas diferencias. La energía eléctrica que se mide en vatios. La hora sería WH. Lo que detallamos resulta de la diferencia de la potencial entre dos puntos, que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. La potencia eléctrica que se mide en vatios o en watts sería representada por la letra W. Es la relación que pasa, que da paso de una energía, de un flujo por una unidad de tiempo. Luego tenemos una serie de ejemplos para hacerlos en la clase, que nos dice cuál es el potencial eléctrico creada por una carga puntual de -2 metros cuadrados en un punto situado a 5 metros de ella en el vacío. Y la solución tendríamos los datos, que Q sería -2, donde es igual a -2
por 10 a la menos 3, que sería el potencial eléctrico. R sería los 5 metros, K sería 9 por 10 a la 9, y la fórmula que sería multiplicar n por m cuadrado por c cuadrado, donde tenemos la siguiente fórmula, donde B es igual a K por Q dividido a R, y esto es igual, sería a voltaje 9 por 10 a la 9 menos 2, donde representamos por 10 a la tercera, y dividido a los 5 metros, donde tendríamos un valor de igual a menos 360.000 vatios. Eso sería la pregunta. Luego tendríamos la siguiente pregunta. Nos pide ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperios? Para ello, la solución, primero, como lo mencioné en las diferentes clases, primero debemos analizar lo que nos pide, analizar el problema. Luego vamos ubicando los datos y vamos siguiendo las fórmulas que nos piden y vamos detallando. Primero vamos a, como ya lo mencioné, analizar los datos que al mismo tiempo el problema nos arrojó. En este caso diremos que son los 50 volts del motor, y el amperaje que genera sería los siguientes. Voltaje sería 150 volts, intensidad sería 6 amperes, y potencia que tendríamos que encontrar, que nos pide encontrar. Ahora solo basta en reemplazar en nuestros datos en la fórmula de potencia eléctrica para darnos cuenta cuánta potencia consume nuestro motor, donde potencia sería a voltaje por intensidad, donde intensidad por voltaje, donde 6 amperios multiplicaría 100 voltios, donde nos tendríamos un valor de 900 watts, lo que da un total de 900 watts de una potencia, de una cantidad un poquito más de lo que equivale un caballo de fuerza. Eso sería toda la clase mencionada en ese día. Luego de esta clase les hice una serie de preguntas en quizzes para que me vayan respondiendo. Que como primera pregunta tenemos si los dos hilos se conectan en paralelo y se aplican en una diferencia de una potencial a la asociación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Donde la afirmación sería la densidad de corriente es mayor que el cobre. Eso sería la respuesta de la pregunta. Luego, como segunda, entre el estado inicial y el estado de equilibrio final, ¿cuánta energía se ha disipado en un hilo conductor? Sería un valor de 7.5. Luego, a la siguiente pregunta, ¿qué es la corriente eléctrica? Sería movimiento de electrones a través de un conductor que lo permita. Como cuarta y penúltima pregunta, ¿qué es la potencia eléctrica? Sería la velocidad con la que un receptor consume energía. Y como última y no menos importante pregunta, ¿en qué unidades se mide la potencia eléctrica? Donde me supieron responder que en vatios se mide la potencial eléctrica. Con eso sería todo lo que se detalló. En sí las preguntas fueron un poquito más tardadas, que se preguntó a uno una respuesta, a otro otra respuesta. En sí eso sería lo que sería un resumen de toda la clase hecha en ese día.
y como finalización de todos los talleres pedagógicos redactados en la institución educativa.